Muy buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Y vamos con un nuevo episodio número 12 del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que ya está preparándose para ese Seattle Sounders Atleti de mañana. Bueno, la noche del jueves al viernes a las 12 de la madrugada. Y bueno, vamos a tratar también esa preparación. Vamos a ver los entrenamientos que ha tenido el Atlético de Madrid como una especie de mini previa. Pero además, obviamente, hay que traer noticias, hay que traer informaciones importantes en este caso, porque se ha hablado del descontento de Simeone con respecto a la plantilla que tiene actualmente el Atleti para competir por este Mundial de Clubes. También los avances que puede haber por Johnny Cardoso y ese optimismo que hay en que se haga la operación. Las nuevas informaciones sobre Digne, se habla de nuevos contactos, también sobre Robertson, si se ha decidido o no de salir finalmente del Liverpool, y otros nombres que interesan como Richard Ríos, aunque hay quien niega esta información, y lo de Sorloth por clubes de Turquía. Así que todo esto y mucho más en este episodio número 12 del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Pues vamos a por él. Sí, arrancamos. Vamos a empezar por una información que a mí me parece bastante importante, porque quizás hay gente que no piensa esto, no se cree esto, pero sí, Simeone está descontento con la plantilla que tiene. Lo decía el otro día Bruno Alemán en el larguero, que leyendo entre líneas también un poco la rueda de prensa posterior a ese PSG 4 Atlético de Madrid 0, si vemos la imagen también, el vídeo de Simeone, cómo habla y cómo dice las cosas, se ve ese descontento, ese enfado que hay con la plantilla que tiene, con la plantilla con la que se ha presentado al Mundial de Clubes, la parte en la que dice que cuando el PSG tenía problemas a la izquierda le compraron un futbolista de 70 millones, como es Kvaratskhelia, también cuando le pregunta si está contento con ese perfil izquierdo del equipo y él contesta que sí, pero se entiende que de forma bastante irónica, así que yo creo que todos estamos de acuerdo en que la plantilla se queda corta, pero es que además Simeone no es tonto y obviamente también lo piensa. Sí, por mucha gente que piense lo contrario, obviamente la exigencia está adentro y ya vemos que, bueno, incluso el verano pasado lo pudimos ver cuando hacía referencia a esa figura del 5 que tanto repitió, pero que el club no decidió fichar. Este año no ha hecho esperarse tanto las palabras de Simeone, ya después del partido en esa rueda de prensa. Creo que el palo y el dardo está más que claro cuando le preguntan un poco esa diferencia y habla de que, bueno, a Luis Enrique, al Paris Saint-Germain, en un momento importante de la temporada, todos recordamos el Paris Saint-Germain, me acuerdo aquel análisis que hicimos incluso posteriormente, que a nosotros nos parecía un equipazo y hicimos ese comentario de que era un equipo que estaba puntuando menos de lo que merecía. Finalmente acabó siendo campeón de la Champions, pero hace una fase de grupos de Champions muy irregular y que no estuvo tan lejos de quedarse fuera de la fase de eliminatorias. Y en ese momento crítico, pues a Luis Enrique se le trae a Kvaratskhelia, pagan esos 70 millones de euros y Simeone lo recuerda comparando un poco esa situación entre equipos que van a por todo y equipos que, o clubes mejor dicho, que no tienen ninguna exigencia. Y el caso puede ser muy parecido, porque el Atleti Baena, obviamente no hay un acuerdo total con el jugador, pero todos tenemos claro que va a venir. ¿Cuándo va a venir? Pues seguramente a principios de julio, cuando se cierre el ejercicio económico del Atleti, puedan cuadrar cuentas y ahí es una operación que interesa mucho más al Atlético de Madrid, pero la realidad que Baena no está aquí porque el Atleti no ha querido, porque si ponía 5 millones más sobre la mesa, estaba Baena. Y no solamente es la imagen que darías también como club, que yo creo que das una imagen y un mensaje de ambición, de querer ir a por un torneo que se juega por primera vez, que hay muchísimo dinero en juego, que yo creo que eso le debería interesar al club. No solamente es la imagen, sino que a nivel deportivo creo que cambiaría las cosas. Obviamente un futbolista no va a cambiar por completo porque el Atleti necesita, por desgracia, muchas incorporaciones, hay demasiados puntos negros y muchas fugas dentro del once del Atleti, pero creo que un jugador es el que te puede decir, bueno, pues hay algo nuevo en el equipo, encima viene en la posición o una de las posiciones más importantes a reforzar, porque aparte de ese 5, el franco izquierdo es donde hay menos nivel. Hay jugadores que no deberían jugar en el Atleti. Galán no tiene nivel para jugar en el Atleti. Lino tampoco lo ha demostrado esta temporada. El Lenglet, ¿qué vamos a decir? Ese lado izquierdo, Gallagher es otro jugador que no se adapta a esa posición. Es un lado, es el lado más flojo, el punto más débil del Atleti está ahí con Baena, además de que necesitaría menos adaptación de cara a la próxima temporada, creo que sería una grandísima noticia, pero bueno, decidieron no fichar y ahora pues asumir las consecuencias. Lo bueno, a ver cuánto dura, que yo creo que el cansancio y el enfado ya es general, no solamente se extiende en la afición, que se muestra en el día a día, sino que también dentro del club, como comenta Simeone, incluso también los jugadores, porque habrá futbolistas luego
No vamos a dar bombo a lo de Julián porque no es cierto, pero yo soy Julián y me dicen que me prometen un proyecto increíble como es lo que ha ofrecido el Atleti a Julián. Veo esto, que a 18 de junio con el Mundial de Clubes no han fichado absolutamente nada y muy contento no estaría, pero bueno, ellos sabrán. Yo creo que el cansancio de la gente está llegando al límite. Ojalá, ojalá que se den los fichajes por este descontento que hay, no solo por parte de Simeone, sino por todos, pero al final los que deciden, que son los de arriba, siguen pensando que es una gran plantilla. El otro día veía a Cerezo antes del PSG Atleti, que insistía diciendo que es una gran plantilla la que tiene el Atlético de Madrid, así que veremos Y a los ver. que salen de rositas, Sí. porque mucho hablar y luego también esto es un problema nuestro de la afición que en el Metropolitano se canta en contra y hay algunos que se atreven a pitar a la gente que hace esos cánticos, pero bueno, eso es más profundo. A ver si esto se acelera, porque, claro, bueno, hablabas de Alex Baena, precisamente, pues ya ha hecho oficial el Villarreal el fichaje de Alberto Moleiro, lo comentábamos el otro día, Mato Moreto, Fabrizio Romano daban por bastante cercano o cerrado el acuerdo, ya es oficial, nos parece que es un perfil similar al de Alex Baena, pueden jugar en la misma posición, media punta, banda izquierda, y que suena a sustituto de Baena. A mí me da la sensación de que si esto es sensación, ¿eh? Si no está hecho Baena por el Atlético de Madrid, tiene que estar muy cerca, porque creo que un fichaje del Villarreal por 15, 20 millones, creo que han sido en total entre variables y fijos, no entendería que jugaran juntos. Creo que el Villarreal ya se huele la salida de Baena, creo que está habiendo mucho silencio en este sentido y supongo que las cosas se acelerarán seguramente cuando pasen más fases del Mundial de Clubes o cuando termine o incluso cuando llegue el mes de julio. Sí, lo único que falta por Baena es concretar un poco en qué condiciones se da esa operación y las fórmulas de pago que estarán negociando entre el Atleti y el Villarreal, ver cómo se puede efectuar ese pago. Digo yo que el Villarreal quiera el dinero ahora, pero bueno, el Atleti es un club que siempre negocia ese aspecto, igual se puede hacer algo en distintos plazos. Van a seguir insistiendo en meter a Riquelme en esa operación, aunque el Villarreal no está muy dispuesto, tendrán que ser operaciones totalmente sí, independientes, pero eso es lo que separa al Atleti de Baena. Esos últimos flecos parecen flecos que se van a solucionar, que no son esos famosos flecos de este club que finalmente hacen que se caiga un fichaje, porque la diferencia es mínima. Lo único que esta diferencia mínima no se ha querido solventar en este tiempo y ahora lo dicho. Yo creo que a principios de julio Baena tiene que convertirse en nuevo jugador del Atleti. Sí, a ver también si se acelera lo de Johnny Cardoso, que es el otro gran objetivo para el centro del campo del Atlético de Madrid. Manolo Nieto, desde Andalucía, periodista que estaba en relevo y está en otros medios. Coincide también un poco en la información que daba Rubén Uría esta semana, y es que Atlético de Madrid y Betis están trabajando en un nuevo acercamiento esta misma semana por Johnny Cardoso, esperando a que este último acercamiento sea el definitivo. Las posturas no están tan alejadas y en el Real Betis además son optimistas con que la operación se dé. Se ha hablado siempre de que el Betis pide 40 millones, que el Atlético ofrece 25 más bonus. Miguel Quintana incluso decía que había una diferencia de 5 millones para que se dé la operación. Parece que, como con Baena, son pequeños los flecos, pero que hay optimismo en que se den las partes. Sí, totalmente. Y un poco lo que veíamos o lo que estábamos comentando y nos daba la sensación que iba a ocurrir. Hasta ahora el Betis estaba en una posición de fuerza porque no tenía relativamente prisa, está obligado a vender en este mes de junio. Es algo que necesita vender antes del 30 de junio. Y parece que Cardoso puede ser uno de esos futbolistas, porque es uno de los jugadores por los que puede sacar más dinero a partir del 1 de julio. Recordar que se activa esa cláusula que tiene el Tottenham por Cardoso de 25 millones de euros, pero esto del 30 de junio lo comentábamos por el siguiente motivo. Al final, cuando queda un mes para la negociación, puedes pedir esos 40 millones que exigía el Betis. Pedirlo, no hay ningún tipo de problema. Pero siempre hemos dicho que en ningún momento el Atleti se iba a acercar a esa cantidad o que no iba a pagar 40 millones de euros. Ya 30 millones más bonus, pues seguramente es en lo que se pueda cerrar el fichaje de Cardoso por el Atleti y cuanto más se acerque ese 30 de junio, más posición de fuerza va a tener el Atleti, porque Cardoso lo ha dejado muy claro, se ha comentado en absolutamente todos los medios, todo el entorno de Cardoso ha apuntado a que solo quiere fichar por el Atleti, que es su máxima prioridad, y aquí un futbolista tiene muchísima palabra, porque el Tottenham, para que active esa cláusula de 25 millones de euros, tiene que tener el sí del jugador, porque no es una cláusula de rescisión, sería a través de un traspaso y para ello necesitas también el ok por parte del futbolista y da la sensación de que todas las partes se quieren entender, porque el Betis es consciente de sí, puede querer 40 millones de euros, pero 30 millones por Cardoso es una magnífica operación, a pesar de que un porcentaje
Tiene que ir para Internacional de Porto Alegre y otro para el Tottenham. Sigue siendo una muy buena operación. Cardoso llegaría al equipo que quiere y luego el Atleti estaría con un futbolista muy interesante en una posición que necesita alguien como el Comer. Otra vez que se ha visto que necesita ese 5, que no es ese 5 al uso Cardoso, pero que sí que sea un poco más ese futbolista de contundencia, que sea el ancla del centro del campo, juventud, que es algo que necesita el equipo, experiencia en la Liga Española y unas características que yo creo que le pueden hacer brillar en el Atleti. Sí, Alex Baena, Johnny Cardoso, creo que suben bastante el nivel del centro del campo del Atlético de Madrid. Lo que nos deja más dudas es sobre todo los nombres que están sonando para el lateral izquierdo, que es otra posición muy importante a reforzar. Y claro, Robertson, Digne, ahora hablaremos también del lateral izquierdo francés, no nos llenan tanto el ojo, ya lo hemos dicho en algún que otro vídeo, pero bueno, todavía está por verse si se da la operación, porque Fabrizio Romano en estos últimos días ha comentado que Robertson aún no ha tomado ninguna decisión sobre su futuro, se tomará un descanso y además va a discutir todo con el Liverpool porque tiene muy buenas relaciones con el club, también tiene pleno respeto con los Reds y no habrá conversaciones o un posible traspaso hasta que Robertson decida sus opciones. A mí esto, la verdad es que me suena un poco raro después de que el propio Fabrizio dijera que Robertson está interesado en venir al Atlético de Madrid, que Mateo Moreto incluso dijera que hay sí, que hay otros medios en Inglaterra que hablan de que Robertson sí, efectivamente quiere venir al Atlético de Madrid. El otro día incluso David Medina en Marca comentaba que estaba como loco por venir al Atlético de Madrid. Ahora Fabrizio pone un poco más de calma, dice que aún no ha tomado ninguna decisión. Supongo que Robertson quiere venir al Atleti, pero es verdad que va a respetar las formas, también la forma de actuar del Liverpool y que tienen que ponerse de acuerdo con el club inglés. Sí, que luego el Atleti no creo que vaya a hacer, porque hablaban de una oferta de 8 millones de euros de libras, me parece algo totalmente improbable que el Atleti ponga ya una cifra considerable por un futbolista de 31 años y que ya por ese dinero, porque tiene un salario altísimo, las cosas como son, puede ir a por otras opciones. El Liverpool sabemos que ha atado a Kerkez, un futbolista que interesó muchísimo al Atleti hace unos años, que ha brillado en la Premier y que otra vez se le escapa a un futbolista que debería estar aquí y que realmente es lo que necesita el Atleti, un lateral de presente, pero sobre todo de futuro que pueda rendir al nivel de lo que exige el equipo, porque Robertson sí ha sido un magnífico futbolista, pero ya no es ni la mitad de lo que era. Este año en la Premier lo hemos visto, siendo suplente Simicas en el tramo final. Obviamente ha dejado buenos partidos. Hay un encuentro contra el Real Madrid en Champions que lo hace muy bien, pero el Atleti necesita un lateral de ida y vuelta y la exigencia física que puede pedir Simeone. No sé si Robertson la cumplirá ahora, antes, sin lugar a dudas, porque siempre ha sido un portento físico, pero todo lo bueno se acaba en algún momento. No creo que esté tan adelantado como se habló en los últimos días. Sí que puede ser la opción que ahora mismo más interesa, pero cuando hablas un poco de cómo actúa el Atleti es un poco la improvisación y es un poco aprovechar la oportunidad de mercado, porque hemos visto como en el lateral izquierdo no hay ningún objetivo claro, al igual que si lo hay en el centro del campo con Cardoso, en el interior izquierdo con Baena, en el lateral izquierdo ha sido un poco la improvisación constante. Estuvo lo de Teo, que a diferencia de igual otro nombre, no es lo típico de que utilizan al Atleti, lo de Teo hubo ese ofrecimiento por parte de los representantes y luego el Atleti se interesó en él, hubo esas conversaciones, ya oferta pues lo sabremos dentro de un tiempo, pero se valoró esa opción, al igual que se descartó, veremos si vuelve con el tiempo, por lo dicho, porque el Atleti no tiene claro quién va a ser el lateral izquierdo y ahora mismo va a ser una sucesión de nombres, parece que Robertson es el favorito, pero ya hablamos el otro día de Digne, perfiles que no creo que cumplan con lo que necesita el Atleti, creo que son de un nivel inferior a lo que se necesita y sobre todo por juventud. Sí, está un poquito a dos bandas el Atlético de Madrid con este tema del lateral izquierdo, porque mientras cierra, no cierra lo de Robertson. También Diego Pico en Radio Marca asegura que el Atleti ya ha preguntado al Aston Villa por Digne, ya habría contactado con el club inglés, por si acaso lo de Robertson no sale adelante. En Marca incluso decían que es una opción incluso más factible porque el Aston Villa se ha quedado fuera de Champions, igual necesita vender, además Digne está en su último año de contrato como Robertson, pero lo dicho, son cromos bastante similares. Es verdad que no son el mismo estilo de lateral, si no me equivoco Digne es un perfil un poquito más asociativo, creo que tiene incluso mejor pie, incluso para el balón parado, pero lo dicho, de 31 años. De hecho, Digne no lo vi el otro día, creo que cumple 32 el mes que viene, o sea, ya llegaría al Atlético de Madrid con 32 años. Bueno, son perfiles que son baratos y que les sirven para esta temporada. Veremos a ver incluso si sirven o no para el Atlético de Madrid, pero que vemos otros clubes que dan envidia sana. Lo del Liverpool fichando a Kerkez, el Bournemouth incluso antes de vender a Kerkez ya tenía al sustituto y también es un lateral izquierdo que pinta bastante bien. Y el Atlético de Madrid, siendo más grande que el Bournemouth, pues se mueve en otro estilo.
Bueno, solamente hay que ver ese dato que hay en Transfermarkt de los equipos que compara un poco lo que han invertido y dónde está el Atleti, a pesar de que sí ha movido dinero, pero ha sido gracias a las ventas. Vemos un poco que eso, dónde está el proyecto, pero bueno, eso es repetirnos. Lo de Diñé ya lo comentamos en el otro episodio donde dimos nuestra opinión, no creemos que sea el lateral. Y ahora vamos con una noticia, pero que a la vez tampoco es noticia, porque es interés sí, pero de un futbolista que tiene claro que no se quiere mover. Sí, porque el otro día llamaba bastante la atención el tuit de Fabrizio Romano comentando que Atlético de Madrid y Fenerbahce ya han preguntado por la situación de Demiral, central turco del Al-Ahly, pero que el futbolista se plantea o quiere seguir en el Al-Ahly, en Arabia Saudí, y además se espera que continúe. Es decir, pregunta, el Atlético de Madrid pregunta, pero no va más allá porque el futbolista quiere seguir. Es un caso similar al de Robertson y Digne en el sentido de que termina contrato en 2026, podría ser un fichaje que no se te va mucho de precio, a pesar de que, bueno, en Arabia Saudí sí que se cobra bastante, habría que hablar un poco del salario, pero sí que es un central que tiene menos edad, tiene 27 años, no ha hecho malas temporadas en Italia, pero ya con 27 años Interesó jugar hace en Arabia muchísimos años, hace muchos años, es verdad. antes de las lesiones. Sí, Mm. es un problema, un jugador con problemas de lesiones, pero lo dicho, Atleti y Fenerbahce preguntan, que también esto es otro tema, que el Atlético de Madrid esté preguntando por objetivos similares a los del Fenerbahce, también es otro tema a tratar, pero que finalmente parece que va a seguir en Arabia Saudí. Antes de seguir con más noticias, si os está gustando el vídeo, podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de padres e hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Lo decimos siempre, tenemos el objetivo de los 10.000. No he mirado si hemos llegado ya a los 8.800 suscriptores, así que si Sí, sí, estamos, hemos llegado. hemos llegado, así que muchas gracias a todos por esos 8.800 suscriptores. Estamos a 200 de los 9.000 y a 1.200 de los 10.000, así que, bueno, si no estáis suscrito, dadle, es totalmente gratis, le des a la campanita, os llegan las notificaciones, os lo agradecemos un montón. Vamos con un futbolista que está llamando mucho la atención en el Mundial de Clubes. Yo no vi su partido el otro día con Palmeiras, pero es verdad que lo que he leído está bastante bien. Es un futbolista que yo sí que he visto en Copa América el año pasado con Colombia y la verdad es que es un futbolista que llama mucho la atención, es Richard Ríos. Y es que anoche en Gol Albert Fernández comentaba que el entorno de Richard Ríos ya conoce el interés del Atlético de Madrid. Su cláusula en Palmeiras es de 100 millones de euros, pero el equipo brasileño pediría en torno a 25 o 30 millones. Sin embargo, una información, de hecho en Colombia daban casi incluso por hecho que estaba bastante cerca del Atlético de Madrid, minutos después de que saliera la primera información que lo relacionaba con el club rojiblanco. Sin embargo, de Burgos ha desmentido un poco esta información, dice que Richard Ríos no saldrá antes de agosto y que Palmeiras lo considera capital, no tiene necesidad de vender además el club brasileño y que el futbolista gusta a muchos equipos como Tottenham, Crystal Palace y Newcastle, pero que no hay nada con el Atlético de Madrid. Así que en Gol dicen que interesa, de hecho en Colombia decían que estaba bastante cerca, pero de Burgos baja un poco el suflé y dice que no hay nada con el Atlético. Pues mira, ahora que está la moda de un poco esos periodistas o de noticias que se utilizan a equipos, en esta me cuadra que se utilice al Atleti, porque mucha gente menciona a Fabrizio y efectivamente es algo que ya se ha demostrado que ha hecho en alguna ocasión. Ahora, no dice que siempre Fabrizio cuando habla de un futbolista sea porque quiere colocar a ese jugador. Hay veces que simplemente es una noticia, es más, en la mayoría de ocasiones es eso. Pero ahora ya sabemos que el mercado de fichajes es un mundo aparte y lo de Richard Ríos me suena a eso, un poco que se utiliza el Atleti un poco para engordar, porque ¿qué sentido tiene este fichaje cuando parece que lo de Cardoso va para adelante? Son futbolistas que vendrían a jugar en la misma posición, que requiere una inversión muy parecida a la de Cardoso. El Atleti si va a por otro centrocampista, es por la salida de Lemar y a lo mejor algún otro futbolista, pero se buscaría un perfil distinto, como puede ser el caso de un interior. Veremos si en ese caso se podría activar lo de Javi Guerra de nuevo o se busca otro perfil directamente, pero lo de Richard Ríos yo lo dejaría en un rumor, en para nada noticia y con eso, con la sensación de que en este caso sí que se puede utilizar un poco al Atleti para, oye, engrosar un poco la lista. Sí, yo personalmente también dejaría un poco en rumor lo de Sorloth porque lo han vuelto a relacionar con Turquía. Es verdad que hace meses se relacionó con el Besiktas y que su presidente confirmó que estaba muy interesado en Sorloth, pero en este caso también lo relacionan desde Fanatic con el Fenerbahce. Comentan que Sorloth se ha unido a la lista de delanteros que interesan bastante al Fenerbahce de Mourinho tras la salida de Dzeko a la Fiorentina y las posibles ventas de Nesiri y de Cenk Tosun. Están buscando delanteros, Sorloth es una opción real según Fanatic y el Besiktas también sueña con el fichaje del delantero noruego, como ya se habló hace meses y el propio presidente lo confirmó. Es el mismo medio de comunicación que lo comentó en invierno, ya, bueno, lo hablamos aquí en el canal.
en ese momento no tenía ningún tipo de sentido por las condiciones que ofrecía en ese caso el Besiktas. Al final pedía una cesión por Alexander Sorloth en mitad de temporada que no tenía ningún tipo de sentido, porque el Atleti iba a ceder a un jugador teniendo que ir a por otro delantero en el mercado. Son cosas que no tienen sentido. Aparte que Sorloth no estaba siendo titular, pero ya a mitad de temporada estaba teniendo un rendimiento más que notable desde el banquillo. Ya se ha comentado que el Atleti no se cierra una venta de Sorloth si llega una muy buena oferta. Ahora, no parece que el Fenerbahce ni el Besiktas puedan llegar a esa gran oferta que espera el Atleti por Sorloth. Un equipo de la Premier podría ser distinto, pero los equipos turcos hay que decir que pagan muy buenos sueldos, pero a nivel de traspasos sí que es cierto que alguna vez sí que realizan un traspaso un poco por encima de la media, que dices, ¿de dónde sacarán tanto dinero? Pero son clubes que pagan mucho más salario de lo que pagan por los traspasos. Son futbolistas ya que están un poco más de vuelta. El Galatasaray es cierto que está haciendo un proyecto muy ambicioso, pero no sé si el Fenerbahce ni el Besiktas pueden poner los 40, 50 millones que podría hacer que el Atleti se pensase la salida de Sorloth, porque si no llega ninguna buena oferta, el Atleti no va a mover a Sorloth por el mercado ni nada por el estilo, porque están contentos con su rendimiento, pero ya sabemos que esta temporada pocos jugadores hay intransferibles y lo del Besiktas, lo del Fenerbahce, bueno, vamos a dejarlo ahí. Es el portal Fanatic, un medio muy grande en Turquía, pero ya sabemos que los turcos muchas veces hablan más de la cuenta y en el tema del mercado suele haber muchos rumores más que noticias. Hablamos también del Atlético de Madrid B porque, según Ángel García, el club, ha depositado la cláusula de Javi Morcillo, centrocampista del Sabadell, será el nuevo centrocampista, el nuevo pivote del Atleti B después de la salida de Joaquín González rumbo al Cádiz, y también lo ha confirmado Jorge San Cristóbal. La cláusula era de 120.000 euros y parece que el Atleti la ha pagado, así que nuevo refuerzo para el Atlético de Madrid B, a falta de que se haga oficial, todavía no es oficial, pero llega para sustituir a Joaquín en ese centro del campo. Nos centramos ya en el partido de mañana. Mañana, ya sabéis, en la noche del jueves al viernes, lo digo para que no haya líos, es a las 12 de la madrugada, en esa noche de jueves a viernes, donde el Atleti visitará a Seattle para enfrentarse al Seattle Sounders, en el que previsiblemente tiene que ser el partido más sencillo de la fase de grupos, aunque todos los equipos pueden complicar la vida, y más viendo el rendimiento del Atlético de Madrid otro día ante el PSG, pero bueno, se sigue preparando el equipo. Los titulares ante el PSG en esta sesión que estamos viendo, que es del lunes, se recuperaron en el gimnasio y además en el hotel, y Jiménez intensificó su trabajo para sustituir al Lenglet, que ya sabéis que vio la tarjeta roja, doble amarilla ante el PSG, y no va a poder estar ante el Seattle Sounders, así que Jiménez se va a hacer con el puesto. Y ya en el entrenamiento de ayer, hay que decir que hoy vuelve a entrenar el Atlético de Madrid. De hecho, estaba previsto que a las 6:30 o a las 7 este entrenamiento, no hemos podido acceder a él porque estamos grabando justo a esta hora y no sabemos tampoco si ha ensayado algo Diego Pablo Simeone, pero ya ayer estaban todos los futbolistas disponibles, otra vez de nuevo que los titulares ante el PSG entrenaron al margen. Un Seattle Sounders que, lo dicho, va a ir a por todas, no tiene nada que perder. De hecho, algunos futbolistas son atléticos de cuna, según Obed Vargas, el propio futbolista ha admitido que es del Atlético de Madrid y que le hace mucha ilusión enfrentarse al Atleti. Hay futbolistas interesantes como Ryan Kent, que es un exfutbolista del Glasgow Rangers, pero más allá de eso, el Atleti tiene que ganar el partido, porque más allá de eso, además, si pierde, está eliminado del Mundial de Clubes. Lo dicho, no sabemos un 11 posible del Atlético de Madrid. Se espera eso, la vuelta de Jiménez junto con Lenormand en la zaga. Veremos a ver si vuelve Llorente al lateral derecho o Black en portería. No sabemos muy bien si jugará Javi Galán o Reinildo, viendo el rendimiento de ambos, porque además Reinildo se habla poco, pero la segunda parte fue bastante mala del mozambiqueño. Y luego arriba, en el centro del campo, creo volverían De Paul, Barrios. Se espera un 11 bastante de gala porque el Atleti se juega mucho, y la única duda quizás más arriba sería lo de Sorloth o Griezmann, porque el otro día también vimos que Griezmann volvió a decepcionar. Es un futbolista que, si el Atleti no va a tener el balón, creo que es casi muy contraproducente tener al francés, y más incluso en partidos donde tienes el balón, Griezmann casi ni aparece. Y Sorloth es verdad que tuvo el fallo ese tan grande en la segunda mitad, pero ya por lo menos aporta más cosas que el francés. Bueno, obviamente no habrá análisis del partido, al menos el mismo día. Bueno, el mismo día sí, sería el viernes en este caso, pero el partido terminará sobre las 2 de la mañana. También algo importante sobre el encuentro, porque no haremos previa. En Telecinco se da en diferido a las 2 de Mm. la mañana, así que habría que verlo por la plataforma de DAZN, si lo quieres ver en directo. Creo que esto es importante porque igual alguien enciende la televisión, enciende Telecinco a las 12 de la noche y dice, ¿dónde está el partido del Athletic? Creo que Telecinco lo da en diferido y solo se dará por la plataforma de DAZN. Pero recordamos que DAZN está emitiendo todos los partidos gratis, simplemente registrarse en la plataforma y ya
puedes ver todo el Mundial en directo, luego no se pueden ver en diferido los partidos. Y nada, el 11, pues bueno, ya si conocemos algo de la prueba de Simeone, no sé si lo podremos traer al canal, pero ya lo veremos en el partido contra Seattle Sounders, que debería el Atleti superar al equipo americano sin problema, porque necesita ganar los dos partidos. Y esperemos que, bueno, al menos sean partidos en los que se gane y se recuperen un poco sensaciones contra Botafogo, que ya ahí es un rival mejor, que también debería ganar el Atleti, pero bueno, al final es el campeón de la Libertadores y en teoría el mejor equipo de América del Sur. Por cierto, también se conoce cuál va a ser el árbitro y, madre mía, es el argentino ya el Falcón Pérez. Yo no tenía muchas referencias de este árbitro, pero viendo los comentarios en redes sociales, es un árbitro que la verdad es que tiene pinta de ser bastante pobre su nivel, y ha sido seleccionado para este partido del Mundial de Clubes. Lo dicho, no tengo ninguna referencia, pero por lo que dicen hay que estar preparado, más incluso que el otro día con Kovacs, aunque es complicado viendo el surrealista arbitraje que tuvimos ante el PSG, pero cuidadito con ya el Falcón Pérez, árbitro argentino que ha tocado para este Seattle Sounders Atlético de Madrid. Y cerramos este mercado de fichajes del Atleti con el anuncio oficial de Alpha Tauri como nuevo patrocinador del club. Es la marca de moda creada por Red Bull, va a vestir al primer equipo masculino, al primer equipo femenino y al Atlético de Madrid B. Así que nuevo patrocinador, ya son muchos. Es verdad que en ese sentido el club está trabajando bien, pero claro, si luego no llegan fichajes, al final son mucho dinero que entra, pero poco que sale para reforzar al equipo. Así que lo he dicho Ya, durante todo el vídeo. Sí. ya si miras en la página oficial del Atleti todos los patrocinadores, porque te pone patrocinador principal, bueno, lo divide en tres secciones, ya no entran en la página. No, no sé los patrocinios que tiene el Atleti, pero bueno, ojalá que sea igual con el tema de fichajes, porque también hay que recordarlo, el Atleti está teniendo unos ingresos ahora que no ha tenido nunca en su historia no sé, no se está viendo reflejado. Sí, lo he dicho durante todo el vídeo, que el Atlético de Madrid se refuerce, que es lo importante, el plano deportivo, y que esta temporada sea incluso mejor que la que hemos visto anteriormente, y que el Mundial de Clubes, pues por lo menos, oye, está esa ventanita entre fases de grupos y eliminatorias. Oye, algún fichaje podría llegar y ayudar al equipo para progresar un poquito en el Mundial de Clubes. Veremos a ver si se hace o no. También hay que tener en cuenta el ejercicio económico que empieza en julio. Así que nada, con Alfa Tauri como nuevo patrocinador del Atleti, cerramos este episodio 12 del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Este episodio con noticias interesantes. Hemos hecho el repaso a esos entrenamientos previos al Seattle Sounders Atlético de Madrid. También hemos hablado del descontento de Simeone y de otros fichajes, nombres que suenan, como el de Johnny Cardoso y ese optimismo que hay en que se haga finalmente la operación. La oficialidad de Moleiro, que podría empujar un poquito a vaina al Atlético de Madrid. Lo de Digne, Robertson para el lateral izquierdo. También la noticia un poquito rara de Richard Ríos, lo de Sordo también con Turquía y otros muchos nombres que hemos comentado. Así que nada, Diego, es un placer. Igualmente, Dani, nos vemos en los próximos días. Mañana no habrá previa. Si sale algo importante, igual traemos un vídeo corto, aunque luego está el partido. Y así eso, el viernes estaremos comentando cómo ha ido ese Seattle Sounders Atlético de Madrid y todo lo que haya salido. Así que nada, mil gracias a todos los que os habéis pasado por el vídeo y nos vemos en los próximos días. Muchas gracias a todos y nada, para la gente de YouTube, pues dejar en comentarios qué os ha parecido este mercado número 12 del Atlético de Madrid, qué opináis del tema de Simeone, si estáis de acuerdo con él y estáis descontentos con la plantilla. Yo creo que la sensación es bastante generalizada. Lo de Johnny Cardoso, ¿creéis que se va a hacer en las próximas semanas o en los próximos días? Lo del tema del lateral izquierdo, etcétera, etcétera. Y nada, dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitter, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.